Bienvenido, buscador de la verdad. El documental de la semana pasada, titulado El secreto del Dr. Greenberg, que YouTube bloqueó y que tenéis disponible todavía en Odyssey y Telegram, tanto para su descarga o visualización directa, nos permitió conocer la historia y desaparición de este neurofisiólogo y psicólogo mexicano que centró sus investigaciones y parte de su vida en el entendimiento y estudio de lo que definió como la teoría sintérgica, teoría a la cual dedicaremos parte del programa de hoy, en una especie de paréntesis e intento necesario para su comprensión y explicación. Obviamente, una explicación muy superficial en comparación con la amplitud de la misma, pero que nos sirva por lo menos para hacernos una idea de lo que Jacobo proponía. Porque ahora que conocemos lo sucedido, la importancia de sus estudios y la magnificencia de sus descubrimientos, conocer su obra Suku y el porqué de su desaparición se vuelve un reto completamente obligado y necesario para nuestra propia expansión de la conciencia. Lo que Jacobo encontró y lo que trató de explicar y ofrecer al mundo debe, por lo tanto, ser de una relevancia e importancia fuera de toda lógica, volviéndose necesaria y de cierta obligatoriedad, por nuestra parte, el retomar sus investigaciones y que éstas, cuanto menos, complementen y sirvan a su vez de guía para continuar con las nuestras propias, tratando por nuestra cuenta no solo de enlazar, sino de aplicar todo este conocimiento en la fase de nuestro propio despertar. Estoy trabajando sobre neurofisiología, sobre actividad cerebral y tratando de estudiar ciertos aspectos de la actividad cerebral desde un punto de vista de la teoría sintérgica, que es una teoría que he desarrollado desde hace unos años. Es una teoría acerca de cómo se crea la experiencia. Entonces son estos tres enfoques principales: o sea, el enfoque neurofisiológico de laboratorio, el enfoque chamánico, que son estudios de campo, y el estudio de las diferentes escuelas místicas. Pues es lo que decía antes, ¿no? O sea, todos estamos interrelacionados. Entonces, sabemos ya que hay interacción inclusive entre la actividad cerebral de una persona con otra. Entonces, tu actividad cerebral interactúa con la mía y la mía con la tuya. Cada quien es un individuo que se ve influido por todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, eso es la realidad, así sucede, ¿no? Todos estamos siendo influidos constantemente por lo que
Sucede, muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros, sino provienen del colectivo, porque hay esa constante interacción entre todos los cerebros, ¿no?, que están interactuando. Entonces, hay cosas del colectivo que afectan negativamente o positivamente a uno, dependiendo de cómo es uno. La ciencia no se define por su tema, sino se define por su método. Entonces tú puedes investigar lo que tú quieras, bien o mal. Si lo investigas bien, estás haciendo ciencia; si lo investigas mal, estás haciendo charlatanería. Entonces no hay ningún conflicto ni oposición. O sea, yo puedo hacer un estudio acerca de los chamanes mexicanos utilizando procedimientos muy rigurosos, no rígidos, sino serios, que me permitan tener ese conocimiento veraz, o puedo hacerlo en una forma desorganizada, y entonces uno será científico y el otro no. Pero la ciencia no tiene nada que ver con, digamos, con ser rígido, sino que te abre caminos, y a la cultura no le gusta que sus miembros se salgan de sus normas. Entonces hay muchos controles, ¿no?, para evitar esto. Pero una cultura sana es una cultura que permite y alienta el que haya individuos creativos dentro de ella, que exploren otros niveles, pero que los exploren de tal forma que se puedan incorporar. Tratar de explicar lo que rondaba la mente de Jacobo es algo tan complejo y a la vez apasionante, que si nunca has escuchado hablar de él, puede incluso dar un vuelco radical en tu propia vida, logrando no solo sorprenderte y que alces tus manos hacia tu frente en señal de incredulidad, sino que además caigas en una especie de bucle y bloqueo mental en el que cuestiones tu propia existencia. Ser o no ser, existir o no existir, incluso el influir mediante el pensamiento y los sentidos o emociones en la manipulación de nuestro entorno y vivencias, son tan solo la punta de ese iceberg hacia donde se dirigen los estudios de este complejo y enredado panorama hacia el que hoy nos aventuraremos. Según esta teoría, se propone la existencia de un continuo espacio de energía, espacio del cual el ser humano común solo puede percibir una parte minúscula del mismo. El resultado sería, por lo tanto, el procesamiento que el cerebro realiza para construir la realidad que nosotros conocemos. Y todo esto comenzó con una simple pregunta: ¿dónde está la luz? La luz como tal no se encuentra en los campos electromagnéticos, ni siquiera en los fotones, ni en la actividad del cerebro, y Jacobo era un dato del cual era conocedor. Pero, ¿de dónde proviene entonces? Esta fue la pregunta que inquietó su mente, y a la cual dedicó su vida entera a descifrar e indagar en este misterio. Nuestro protagonista sabía que la experiencia de la luz era la manifestación de un precepto diferente a la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales, lo que se define como una cualía, o lo que es lo mismo, cualidades que se perciben de las experiencias individuales. Un ejemplo simple sería el nivel del dolor que podemos llegar a sentir al recibir un golpe, un pinchazo, o incluso yendo un paso más allá, el tono de color que podemos percibir por nuestros propios ojos, a diferencia, por ejemplo, del resto de puntos visuales que contemplen esa misma imagen. Datos existentes que a su vez son imposibles de conocer de manera independiente a quien las experimenta, y que por lo tanto son tan solo experimentadas y resueltas en la conciencia de cada individuo. Jacobo razonó, por lo tanto, que si solo la experiencia directa puede conocer estas cualidades, entonces sería posible desde este punto descubrir cómo se realiza la transformación energética de la actividad cerebral en lo que llamamos la experiencia consciente. Y fue así como nació la teoría sintérgica. Para ello, nuestro protagonista
no dudó en utilizar cualquier herramienta que le fuera útil y tuviera a mano para desenmascarar toda esta misteriosa red de preguntas infinitas encadenadas que surgieron en base a un único punto de inicio. Desde la investigación neurofisiológica pura hasta los mismísimos estudios chamánicos y místicos, todo ello fue necesario en contra de toda su carrera científica, siempre desde una perspectiva abierta a toda posible respuesta. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Pero, ¿de dónde proviene la palabra sintergia? Se podría decir que es un fraccionamiento y mezcla de los términos síntesis y energía, refiriéndose a tres parámetros como son la coherencia, la densidad de la información y la frecuencia. La coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia, más similares serán sus partes. La densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Y la frecuencia, por su parte, hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Estos tres componentes se comportarían, por lo tanto, de manera sinérgica. El término sinérgico, que no sintérgico, se utilizaría en esta ocasión para designar la acción de coordinación de dos o más elementos cuyo efecto fuese superior a la suma de sus efectos individuales. Es como si dijésemos, por ejemplo, que 2 más 2 suman 5, o aplicado al campo de la medicina, que dos medicamentos ayudarán a mejorar antes ciertas patologías que nos estén enfermando, aunque este último caso no sea el mejor ejemplo, pero es una buena manera de explicar todo esto. De esta forma, y mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia de la misma. La teoría sintérgica sería, por lo tanto, una aproximación teórica a lo que hoy conocemos como la percepción y la creación de la experiencia consciente. Entonces, y según esta teoría, lo que percibimos sería el resultado de un complejo proceso en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo que contemplamos con nuestros propios ojos. Es complejo, lo sé, pero vamos a tratar de explicarlo. Para entender esta base, fíjate en esta imagen que verás a continuación. Como ves, presento ante ti algo simple, un número de 4 cifras, y así lo interpreta tu mente subconsciente. Y si no agregamos más datos, así permanecerá por el resto de sus días. Pero, ¿qué sucede si ahora te digo
que lo que ves no son números. Este nuevo dato alertará inmediatamente a tu mente consciente en busca de una respuesta. Y sabiendo esto, te quiero ofrecer además un nuevo agregado de esta información y dar cierta coherencia a esto que te estoy diciendo. Vayamos, por lo tanto, a un apartado más amplio y veamos la realidad de esta escena. ¿Números? ¿Letras? Muy probablemente tu mente acabe de descifrar lo que acaba de encontrar y haya creado sin demora una nueva realidad a lo que acaba de vislumbrar, siendo, y aunque no tenga sentido alguno, capaz de interpretar esto que se presenta ante él, e inventando una realidad alternativa que es capaz de comprender. ¿No lo crees? Fíjate en esta mezcla de letras y números sin sentido y trata de leer lo que tienes ante ti. Verás lo que sucede. Efectivamente, y como habrás podido contemplar y leer en este, digamos, texto, dice lo siguiente. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente, y así logramos leer con facilidad. Esto mismo podemos suponer entonces sucede con nuestro propio entorno. Nuestro cerebro interpreta lo que ve y genera lo que cree es la realidad, afirmando que la realidad de esta manera es el producto de la interacción entre la llamada latiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad estarían relacionados con las características de esta interacción. Pero, ¿qué es la latiz? Esto es el constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos. ¿Ahora estamos dentro de un programa informático? ¿Es tan difícil de creer? Tu ropa es distinta y los enchufes de tu cuerpo han desaparecido. Vuelves a tener pelo. Tu aspecto actual es lo que llamamos una autoimagen residual. Es la proyección mental de tu yo digital. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. ¿Qué es real y qué no? Si recordamos la película Matrix, es inevitable recordar el famoso código fuente que generaba el mundo conocido. Esos códigos son los que podrían ser definidos como la latiz. Una especie de rejilla, matriz, holograma o campo que debe poseer una capacidad informacional colosal para permitirle contener toda la información del entorno en cada uno de sus puntos. En este caso, reflejado como letras y barras de códigos. Bien podría compararse, por ejemplo, a una tela de araña, donde ésta reacciona a cada vibración o movimiento que ésta es capaz de generar. Un pensamiento o una emoción también será capaz de afectar a la latiz. La latiz sería, por describirlo de alguna manera, la estructura fundamental del mismísimo espacio. El cerebro humano está compuesto por cerca de 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas, y cada neurona, al activarse, es capaz de producir un diminuto cambio en el potencial eléctrico, activando con ello un código de señales también eléctricas que estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y son capaces de crear una modificación de la misma latiz. A esta modificación se le conocerá por el nombre de campo neuronal, y cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la actividad estructural de la latiz. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro.
No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Cuando comprendemos que la cuchara no existe y que son nuestras suposiciones las que limitan nuestro poder, siendo el observador quien codifica su entorno, nos damos cuenta de que la realidad se produce a partir de esta interacción o realidad perceptual y que percibimos con los sentidos físicos. De acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro, que es quien interactúa con la estructura por medio de la actividad neuronal, dando lugar, entonces, a la percepción tanto del espacio como de los objetos. Doctor Grimberg, tú has elaborado la teoría sintérgica, que se apoya en la concepción chamánica de la existencia, valga la expresión, pero que llega mucho más lejos. ¿Nos hablas un poco de esa teoría? Bueno, varias aclaraciones antes de iniciar. Has dicho la concepción chamánica de la existencia. Y sí quiero aclarar un poco qué es esto de chamánica o qué son los chamanes. Son los sabios indígenas de muchos lugares del mundo. Nosotros hemos estudiado a estos sabios en México. Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Y ellos tienen... Los de Carlos Castaneda. Ah, sí. Y ellos tienen una concepción acerca de cómo se crea la percepción. Se interesan fundamentalmente en explicar o en tratar de explicar cómo aparecen las imágenes, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen los diferentes niveles de la realidad. Entonces, en este sentido, la teoría sintérgica tiene relación con esta concepción chamánica, pero no surge de ella, está relacionada. Porque esta teoría también es un intento teórico para tratar de explicar cómo se crea la percepción. Pero la nomenclatura que utiliza es diferente a la que utilizan los chamanes, aunque las conclusiones son muy similares. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio, un instrumento físico la detecta como una partícula elemental. Entonces el instrumento detecta que hay algo que aparece contra un fondo estable de total coherencia, y los físicos y las gentes que conocen lo que significa la medida del instrumento hablan de la aparición de una partícula elemental. La idea es que las distorsiones de la latiz, sobre todo las distorsiones complejas, son lo que podemos denominar objetos. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal. De tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio.
existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz, y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias, y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acumular y también llegar a contener. Es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que ésta incluya. Una estructura plana, por ejemplo, incluirá menor información que la de un objeto tridimensional. Por ejemplo, si nos fijamos en este mapa 2D, vemos cómo aquí se incluyen nombres de calles, carreteras, edificios, pero en cambio su versión 3D nos ofrece una carga de datos muy superior, ya que además le agregamos, por ejemplo, la altura, el volumen, los puntos visuales y un largo etcétera. Considerando esto y aplicándolo a nuestro entorno, la latiz debe incluir una gran cantidad de dimensiones, ofreciéndonos la conclusión que al modificar una porción de este espacio, esta modificación afectará igualmente a cada uno de los puntos y a toda su totalidad. Al igual que se puede contemplar el vuelo de un pájaro desde cualquier punto de un mismo paraje, este afecta de manera similar a todos y cada uno de los planos y puntos de vista desde donde podamos observarlo, modificando y afectando, por lo tanto, a cada parte de sus fragmentos. La latiz, por lo tanto, debe poseer una estructura similar a la de un superconductor, capaz de influir y modificar cada parte del todo, lo que conocemos como, por ejemplo, el efecto mariposa o la teoría del caos. Una chica en París se disponía a ir de compras, pero se le olvidó el abrigo y volvió a por él. Cuando cogió el abrigo sonó el teléfono, así que se detuvo a cogerlo y habló un par de minutos. Mientras la chica estaba al teléfono, Daisy ensayaba para una actuación en la Ópera de París. Y mientras ensayaba, la chica, una vez hubo colgado el teléfono, salió a coger un taxi. Un taxista se había bajado tras dejar al último pasajero a tomar un café. Y mientras tanto, Daisy seguía ensayando. Y el taxista que se había bajado tras dejar al último pasajero a tomar un café, cogió a la chica que iba de compras y que había perdido el taxi anterior. El taxi tuvo que detenerse para no atropellar a un hombre que había salido hacia el trabajo 5 minutos más tarde por haber olvidado poner la alarma. Mientras ese hombre, que llegaba tarde al trabajo, cruzaba la calle, Daisy había terminado de ensayar y se daba una ducha. Y mientras Daisy se duchaba, el taxi esperaba fuera de la botica que la chica recogiera un paquete que no le habían envuelto aún porque la dependiente que tenía que envolverlo había roto con su novio la noche anterior y se había olvidado. Una vez envuelto el paquete, la chica, ya en el taxi, vio como un camión de reparto se cruzaba en su camino. Mientras tanto, Daisy se arreglaba. El camión se apartó y el taxi pudo avanzar. Mientras, Daisy, la última en vestirse, esperó a una de sus amigas a la que se le había roto un cordón. Mientras el taxi estaba parado esperando a que cambiara un semáforo, Daisy y su amiga salieron por la puerta de atrás del teatro. Y si tan solo una cosa hubiera ocurrido de otra forma, si ese cordón no se hubiera roto, o ese camión se hubiera apartado segundos antes, o ese paquete hubiera estado envuelto porque la dependienta no hubiera roto con su novio, o ese hombre hubiera puesto la alarma y se hubiera levantado 5 minutos antes, o ese taxista no se hubiera parado a tomar un café, o esa chica no se hubiera dejado el abrigo y hubiera cogido el taxi anterior, Daisy y su amiga habrían cruzado la calle y el taxi habría pasado de largo. Pero siendo la vida como es, una serie de vidas cruzadas e incidentes que escapan a nuestro control,
ese taxi no pasó de largo y ese taxista se distrajo un segundo. Y ese taxi atropelló a Daisy. Un ejemplo simple sería movernos en cualquier dirección o hacia cualquier lugar del espacio. La LATIS, y por ende su decodificación, descifrarán cada parte de la misma, ya que nunca, digamos, hay una escena vacía entre paso y paso. Alguna escena, por ejemplo, que no podamos ver en un movimiento continuo, ofreciéndonos una continuidad perceptual, sin ningún tipo de salto o vacío, como una especie de pegamento o unificador de la realidad. A diferencia, y como por ejemplo sucede en un videojuego, podemos encontrarnos con una zona negra o errática que el ordenador ha sido incapaz de percibir, ya sea por exceso de procesos activos o fallos del sistema. Por lo tanto, la LATIS debe ocupar cada espacio y zona de la misma, por lo que esta debe ser matriz superconductora en todas dimensiones y sin zona alguna de discontinuidad. Esa continuidad depende además de las características de nuestro procesamiento cerebral, el cual funde cada escena dando continuidad a nuestro entorno. Pero también, a su vez, nos refleja una continuidad de información básica contenida en la estructura fundamental de la LATIS. Por ejemplo, el aleteo del pájaro mientras nos movemos o el aire que sentimos. Otra de sus cualidades es que posee la capacidad de modificar su estructura en diferentes escalas temporales. Un neutrón es una modificación de la estructura básica de la LATIS, con una fijeza y permanencia mayor que un mesón. El cerebro, al ser el encargado de decodificar este campo informacional, es quien produce como resultado final la realidad que percibimos. En ese campo informacional se encuentra la información de esos objetos, pero no su cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde ese resultado final con el estímulo primario, ya que no es capaz de sentir que tiene el acceso a ese proceso de creación. Y es esta la confusión que nos genera, lo que nos lleva a pensar que la resultante final no es un producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos y quienes la alteramos. Nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. Pero no hay a ese nivel cualidad de la experiencia, no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional que algunos le llaman el campo cuántico, otros como David Bohm le llamaba el orden implicado, la teoría sintérgica le llama el campo sintérgico, en fin, no importa cómo se le llame, los físicos actuales están hablando de un campo preespacial. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es, los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La información de estos objetos se encuentra en esta matriz informacional, pero no la cualidad. El cerebro está encargado de alguna manera de decodificar este campo informacional y la resultante final es la realidad perceptual. Ahora, nosotros en general tenemos la confusión de ver la resultante final en lugar de como resultante final como estímulo primario. Y esto resulta de una incapacidad de acceso al proceso. En otras palabras, la resultante final de la interacción del cerebro con la matriz informacional, esta realidad perceptual, se encuentra en el punto final de un proceso y nosotros como percatadores, como observadores, como testigos, nos encontramos en este punto final. No tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual, sino solamente a su resultante final. Y de esta confusión
resulta el hecho de que pensemos que esta resultante final no es nuestro producto. Ahora, desde este punto de vista, la capacidad cerebral ya a este nivel, o sea, esta impresionante decodificación que hace el cerebro de la matriz informacional para dar lugar a la realidad perceptual, ya es algo que ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente, de lo que vemos como una imagen visual, de lo que oímos como un sonido. Son tantas las operaciones cerebrales que se requieren para lograr este verdadero milagro que es la realidad cotidiana, que yo ya desde ahí me atrevería a decir que estamos ante un mecanismo, el cerebro humano, con capacidades prácticamente ilimitadas. Pero no se requiere ir más allá, o sea, sino simplemente considerar que esta matriz informacional que el cerebro decodifica es tan compleja, y es más compleja todavía la realidad perceptual para quedar asombrados, ¿no? Para quedarse asombrados de la capacidad que tiene el cerebro para realizar lo más común y corriente, que es nuestra percepción visual, auditiva, etcétera, etcétera. Ahora, si ya nos vamos a funciones más complejas, bueno, pues la cosa se complica todavía más. De tal forma que sí, desde un punto de vista fisiológico, no alcanzamos ni siquiera a entender cómo hace el sistema para funcionar en la manera cotidiana en la que lo hace, de tal forma que atreverse a decir que hay un límite para este funcionamiento, yo pienso que es demasiado atrevimiento. Evidentemente, los trabajos de Jacobo Grinberg, lo más importante quizá, están dedicados a estudiar a los chamanes mexicanos. ¿Cuáles son las experiencias de chamanes que más le han impresionado? Mire, es una pregunta que le agradezco mucho porque me va a permitir, a través de este intento de explicación, entender muchas cosas que hasta ahora he tratado de entender sin mucho éxito. A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita, venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada,
o si su deseo era desaparecerlo, también ocurría. Esto era lo más asombroso. Y a mí, a lo que me ha llevado después de muchos años de reflexión, este portento, ¿no?, que hacía Pachita, y bueno, otras cosas que han hecho otros chamanes, que sería muy largo de platicar. Esto lo he publicado en México en 7 volúmenes que se llaman Los Chamanes de México. En general, ellos, aunque ningún chamán que yo conocí llegó al nivel de Pachita, todos los chamanes, por ejemplo Don Panchito, un chamán maya, tenía esta misma característica de estar localizado en un nivel de conciencia directo que se manifestaba en su sensibilidad portentosa, ¿no?, en su capacidad de decodificar información en forma pues directa, yo pensaría. Ahora, yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito, y lo último que he pensado, que le voy a platicar, es lo que más se acerca, de acuerdo con mis ideas, a un posible entendimiento de lo que sucedía. Decía antes que el cerebro, al interactuar con este campo informacional preespacial, como resultante final, crea la realidad perceptual. Ahora, lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea, que es el producto final de un proceso cerebral, una vez creada, tiene una existencia real. Esto es, lo que estamos viendo, los colores, las formas, existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando. O sea, son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento, pero ya que está esto, tienen existencia real, pero existen como conciencia, no existen como materia, sino existen como conciencia. De acuerdo con esta idea, Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente, ya en la creación, ya no había proceso, y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo, que llamamos objetos, que en realidad es pura conciencia, de alguna manera ella las manejaba, y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. De tal forma que esto es lo que yo estoy empezando a concluir después de 15 años, ¿no?, de estar pensando acerca y tratando de explicarme qué es lo que sucedía con Pachita. Y si se fija, la explicación es de lo más sencilla que hay, y al mismo tiempo de lo más complejo, como creo lo que tiene más valor, ¿no?, que es al mismo tiempo muy simple, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complejo. Y ver qué es lo que sucede, y es verdaderamente precioso, ¿no? Uno acepta esta realidad como un milagro, como una creación, como parte de la conciencia, se santifica lo cotidiano. Hay una serie de efectos muy bellos, ¿no?, que todo se llena de amor, hay una hermandad enorme entre todo, porque uno entiende que en ese nivel todo está unificado. Los estudios realizados a chamanes como Rodolfo Flores, que estuvo en nuestro programa, recordarán nuestros oyentes antes de verano, unen la ciencia con la unidad espiritual de conciencia que ellos perciben. Definitivamente sí. Mire, la teoría sintérgica afirma que dentro del procesamiento que el cerebro hace para construir la realidad perceptual, uno de los últimos procesos es la creación del campo neuronal. El campo neuronal es una matriz, otra vez, pero resultante de la actividad cerebral. O sea, es una matriz de interacciones entre todas las activaciones de las neuronas de nuestro cerebro. Entonces, la teoría sintérgica afirma que este campo neuronal interactúa con la matriz preespacial, y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual. Esa es la teoría sintérgica. Ahora, dependiendo de las características del campo neuronal, de su sintergia, específicamente de su coherencia y de su densidad informacional, de su frecuencia, será el nivel de interacción congruente con el campo cuántico. Se puede predecir o hipotetizar que una persona con un gran desarrollo debería poseer un campo neuronal de alta
sintergia, esto es muy coherente, muy equilibrado, pero funcionando en alta frecuencia, y que esto le permitiría interactuar con un nivel más básico que un campo neuronal de menor sintergia. Lo que vimos en el cerebro de don Rodolfo, que indudablemente es una gente extraordinariamente desarrollada, confirma lo que acabo de decir, su coherencia, sus nexos de coherencia, hablando en términos un poco más técnicos, la máxima densidad de sus nexos de coherencia está localizada en altas frecuencias, comparativamente con sujetos normales de la misma edad, en donde sus nexos de coherencia están en bajas frecuencias. De tal forma que la evidencia que estamos obteniendo a nivel de laboratorio está confirmando la teoría sintérgica y avalando todas estas ideas que he mencionado. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la misma latiz, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la misma conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. La luz, el sonido, el dolor y todo tipo de experiencias subjetivas no se encuentran en la actividad del sistema nervioso central, ni en ningún factor externo del espacio-tiempo. La experiencia es el resultado de la interacción que sucede en el límite donde el campo neuronal y la latiz convergen. De la misma forma, cada punto de la latiz contiene la totalidad del contenido. Así, cada experiencia sería una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. Como Jacobo mencionaba en su libro, ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está de antemano destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz, o un sonido a un sordo de nacimiento. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara tono amortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características, pues aislada, toma amortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y eso es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, a seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado pues es la respuesta de la corteza ante el estímulo, es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial
que era sincrónico con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Y lo que está indicando es que un cerebro de alguna forma estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro, sin que necesariamente mediara la conciencia. Por lo menos en nuestros sujetos, al preguntarles, por ejemplo, a aquellos que habían tenido su potencial transferido, ¿sentiste algo? ¿Sentiste lo que pasó con tu compañero? Decían, bueno, creo que algo sucedió, pero no estoy seguro. O sea, no había necesidad de que el evento fuera consciente para que sucediera, para que el cerebro lo registrase. Ahora, ¿qué consecuencias? ¿Cuáles son amplísimas, ¿no? Porque en primer lugar nos está diciendo que el límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Y esto se puede explicar de muchas formas, como dijo antes el profesor Delgado. Lo importante en el cerebro son las interacciones interneuronales. Esto es lo que da la inteligencia, lo que da la capacidad cognitiva, etcétera, etcétera. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacción. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Ahora, esto indica que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria, de un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esa red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el intercampo, por darle el nombre. Durante varios años estuvimos registrando la actividad del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Y lo que hicimos fue un programa con una computadora, un ordenador, en donde la computadora recibía la información de ambos hemisferios, la comparaba entre sí, y dependiendo del resultado de la comparación, daba una serie de señales a los sujetos. Por ejemplo, si las formas de onda de los dos hemisferios eran muy parecidas, la computadora daba un tono muy grave, un sonido grave. Si las formas empezaban a ser diferentes, las formas electroencefalográficas, daba un sonido agudo, de tal forma que el sujeto podía conocer, a través de un sistema de retroalimentación sonoro, el estado de su unificación interhemisférica y además aprender a modificar las relaciones interhemisféricas. Podía, por ejemplo, decidir incrementar la correlación interhemisférica yéndose hacia los sonidos graves, o decidir incrementar la diferencia, la lateralización, yéndose hacia los sonidos agudos. Esto lo repetimos en más de 30 sujetos durante 3 o 4 años, porque lo que queríamos saber es cuál era la experiencia de la unificación, o sea, qué es lo que sucedía con la psicología del sujeto cuando sus dos hemisferios empezaban a trabajar en forma correlativa. Y lo que
en todos los casos los sujetos reportaron es que a medida que se incrementaba la correlación interhemisférica y llegaban entonces los dos hemisferios a trabajar en forma coherente, su sensación era la de llegar o la de tocar un centro yoico, una unidad, un estado interno de quietud, de paz, de coordinación. O sea, correspondía ya a un isomorfismo entre su experiencia subjetiva y la correlación interhemisférica. En cambio, mientras menos correlación interhemisférica había, los sujetos reportaban una sensación de dispersión. Se sentían mal, se sentían que no estaban en unidad. Muy interesante. Los sujetos más entrenados reportaban que cuando lograban controlar a voluntad la correlación interhemisférica, esto es, incrementarla o decrementarla a voluntad, empezaban a sentirse como en una existencia, en un estado, en una localización extracerebral. O sea, no quiero decir que se salían de su cuerpo y veían su cuerpo, sino que sentían que su experiencia estaba localizada en un lugar que ya no era derecho-izquierdo, sino que incluía a ambos. En un segundo experimento, lo que hicimos fue hacer interactuar gentes que normalmente permanecen en un estado de alta correlación interhemisférica. Todos nosotros tenemos oscilaciones en nuestra interacción interhemisférica. No hay, a menos que seamos meditadores veteranos, un estado de continuidad en la correlación interhemisférica. Oscilamos a veces, hay más correlación, a veces hay menos correlación. Tenemos patrones de correlación interhemisférica que seguramente están asociados con nuestros estados de identidad o no identidad, de unificación o no unificación. Entonces, lo que hicimos fue hacer interactuar sujetos que estaban en diferentes niveles de correlación. Y lo que observamos, parecido al experimento de potencial transferido, es que el sujeto que tenía más elevada correlación interhemisférica siempre atraía hacia su nivel al otro sujeto. Esto es en la interacción preverbal, no sin verbalización, simplemente por la sensación de presencia mutua. El sujeto que tenía baja correlación empezaba a aumentarla. Y el que tenía alta correlación disminuía ligeramente su correlación hasta que llegaban a un equilibrio. Y pienso que esto está muy interesante pensarlo en términos de las relaciones entre nosotros los humanos, cómo nos sentimos unos con los otros y hasta dónde el estado de unificación de alguien cambia el ambiente. Indagar al completo en la obra de Greenberg se vuelve algo imposible de desentramar en un único vídeo. Recordemos que la complejidad del estudio es tal que el autor utilizó nada menos que 15 años de su vida para la creación y desarrollo de este proyecto, por lo que muy probablemente, al tratar de explicar y entender todo el proceso en una única división, se nos quedará mucho más lejos y superficial de lo que realmente se compone. Por ello, si realmente estás interesado en su estudio, te invito a descubrir su obra en el grupo de Telegram, que allí tienes para su descarga y lectura. Obra necesaria para los tiempos actuales, donde las exigencias con nosotros mismos y la comprensión de ciertos procesos son vitales para nuestro propio bienestar, ayudándonos a entender fenómenos espirituales desde una perspectiva científica y acercándonos a la comprobación de realidades que sin ella serían complejas de creer. La teoría sintérgica nos muestra de qué manera el todo, desde la partícula más simple hasta la materia, al igual que el pensamiento y las emociones, influyen en la realidad que nos rodea, y nos recuerda que somos parte de un todo donde los hilos o cuerdas están vinculadas entre sí, generando vibraciones y conexiones con toda nuestra realidad, conectando de esta manera cada una de nuestras mentes con esta matriz que a su vez conecta con cada uno de nosotros en una espiral de creación enérgica infinita. ¿Qué seríamos capaces de lograr si cada uno de nosotros unificase su mente con el de esta rejilla? La técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador
puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no?, en cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración, fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque, digamos, es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está allí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo, empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa, todo es igualmente importante. Esto nos enseña y señala que intervenimos en la creación de la realidad perceptual y que no estamos desvinculados ni de los objetos ni de cualquier ser vivo. La realidad es única, pero nosotros mismos la dividimos según el nivel de conciencia en el cual funcionamos. Para acceder a ella, y como dice Jacobo, deberíamos colocarnos en la conciencia de la unidad, borrar nuestros filtros, nuestra historia personal y nuestros condicionamientos, percibiendo de esta manera la verdadera matriz, y no lo que percibimos en sí, una creación humana limitada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si tienes mente abierta, eres bienvenido al canal. Estoy encantado de que estés al otro lado. Juntos viajaremos en busca de la verdad y da por hecho que la encontraremos.